Nuestras culturas, nuestros pueblos han dado diferentes títulos a Dios. Le llaman el Todopoderoso, le llaman el Omnipotente, el Omnisciente, el Dios guerrero, el Dios de los ejércitos, el Dios conquistador, el Señor de señores, el Creador, el Liberador, etc. Pero, ¿quién nos dijo quién es Dios y cómo es Dios? Es Cristo Jesús. El Evangelio de este día, tomado de San Juan en el capítulo 12, versos 44 en adelante, tiene una frase magistral. Veamos, por favor. Juan 12, 44 en adelante. En aquel tiempo gritó Jesús: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Este evangelio textualmente dice en labios de Jesús: el que me ve a mí ha visto a mi Padre. Y esto mismo va a decir Juan capítulo 14 ante la pregunta de Felipe: muéstranos al Padre. Jesús va a decir: quien me ve a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos una sola cosa. En efecto, la genialidad del Nuevo Testamento, la genialidad de Jesús, es que nos da a conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y estos títulos del Antiguo Testamento quedan superados, porque el Dios que encontramos en el Nuevo Testamento lo encontramos en primer lugar en un pesebre, en aquel niño que sonríe, en aquel niño que es ternura, que es cantor, que es belleza. Allí encontramos a Dios. Ese Dios de los ejércitos, ese Dios guerrero, y peor todavía, ese Dios del lago de fuego, ese Dios de la muerte eterna, ese es un ídolo. El Dios que nos presenta Jesús lo descubrimos en la sonrisa de aquel niño en el pesebre. Es lo que celebramos en Navidad. Pero luego también el Evangelio nos presenta a Dios muy interesado, muy misericordioso con los pecadores, muy misericordioso con los enfermos, muy misericordioso con los pobres, muy misericordioso con mujeres y mujeres con pecado de renombre, muy misericordioso con los niños cuando dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Pero en un tercer momento hay que caer en la cuenta que ese Dios de Jesús lo encontramos en el hermano, en el prójimo. Jamás olvidemos Mateo capítulo 25, versos 31 en adelante. Jesús insiste: lo que hagan a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Pero la manifestación plena de Dios la encontramos en la cruz de Jesús. Es increíble. El Dios humillado, el Dios azotado, el Dios crucificado, el Dios que le traspasan el costado, lo descubrimos plenamente como el Dios amor, como el Dios salvador, justamente con Jesús en la cruz.
que este Evangelio y todo el Nuevo Testamento nos lleve a dejar ese Dios de los ejércitos, ese Dios guerrero que puede ser muy dañino. ¿Cómo te explicas ese Dios del Antiguo Testamento que para liberar al pueblo mató a los niños egipcios? ¿Cómo te explicas ese Dios que para dar la tierra prometida a su pueblo tiene que sacar a los que habitaban esas tierras? ¿Cómo te explicas ese Dios de Primera de Reyes capítulo 18 que mandó a matar a 150 profetas de Baal? ¿No crees que ese Dios no encaja con el Dios de Jesús? Un Dios perdón, un Dios misericordia, un Dios que lo encontramos en la cruz con la máxima humillación, pero enseñándonos que incluso se debe dar la vida por quitar el sufrimiento de los demás. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios amor, un Dios perdón, un Dios misericordia. Que ese Dios sea el que te colme de bendiciones hoy y siempre.